Después de 40 años, un poco frustrado porque el deporte de este país necesita fuentes de ingreso. Y frustrado porque cuando se hace un análisis de los últimos 20, 25 años, el deporte costarricense ha ido para atrás y para atrás. Todavía en los 90 usted llega al Gimnasio Nacional y vea clásicos del baloncesto, del voleibol. Ahora no hay nada de eso. El atletismo subió un poco en los años 2010 para acá, pero ha vuelto a decaer con esta ley de utilización de vías públicas, que es toda una problemática para tres disciplinas, el triatlón, el atletismo y el ciclismo, porque tiene un cobro del tránsito. Y por ejemplo, una carrera de 42 kilómetros, si usted tiene que pagar al tránsito, son como 3,5 millones. Si usted hace una carrera de ciclismo de 100 kilómetros para arriba, el monto es superior a casi a los 4 o 5 millones. Entonces se ha hecho muy difícil el deporte en general. Además, el ciclismo tiene una gran problemática que no tenía antes, que muchos vehículos, y entonces, ¿dónde practicamos ciclismo, verdad? Nosotros ya con unos añitos nos vamos allá a Lindora a dar vueltas ahí como un trompo a veces, ¿verdad? Pero es complicadísimo, ¿dónde pueda usted andar en bicicleta recreativamente? ¿Verdad? Pero vos te circunscribís a la cuestión vial, pero ¿qué otros factores, porque supongo que esto es multifactorial, hacen el diagnóstico que vos decís de que el deporte viene a la baja en Costa Rica? Porque no hay fuentes de financiamiento. Entonces el deporte se ha hecho, digamos que necesita, antes el deporte era mucho voluntariado, ¿verdad? Estoy hablando hasta de entrenadores. Ahora cada entrenador en cada cosa usted tiene que pagar cuerpos técnicos y pagar alquiler de gimnasios y pagar un montón de cosas que las mismas federaciones costarricenses, todas en general, la mayoría, no tienen suficiente. Y lo que da el ICODER es una parte. Hay federaciones que le dan 3 millones al año. Entonces póngase a pensar que usted le paga un salario a una muchacha, a una secretaria, y ni el salario de la secretaria es. Entonces es muy difícil. Las federaciones viejas como el atletismo, la natación, el voleibol, el baloncesto, a esas se les da un poquito más, ¿verdad? Al fútbol le dan plata, solo que no se la da a la Federación de Fútbol, le dan al fútbol sala, al fútbol femenino, al INAFA, todas esas tienen ingresos por parte del gobierno, ¿verdad? Las que no tienen son la Liga de Ascenso y la Primera División, ¿verdad? Que yo siento que a veces en la misma Federación de Fútbol deberían, vamos a ver, gestionar principalmente para el tema de Liga Menor, ¿verdad? Porque cuando hablamos queremos hacer proyectos de gol en varios lugares del país, sí, pero eso tiene un costo elevado, ¿verdad? Y el Estado, vamos a ver, ahora se supone que el deporte es constitucional, es un derecho constitucional, aunque no lo ha firmado el presidente de la República. Ya el proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Falta la firma del presidente, ¿verdad? Aunque él en su momento dijo hace unos 2 o 3 meses que él no estaba muy de acuerdo con eso porque había que buscar dineros para financiar el deporte y que eso significa desvestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Es toda una problemática. Entonces, dando la respuesta, hay varios factores que inciden en todo este tema, ¿verdad? Pero el punto más feo, por así decirlo, es la falta de financiamiento para el deporte, ¿va? Entonces a veces hablamos del tema de las bebidas alcohólicas, que eso no va a solucionar el problema del deporte ni del fútbol. Pedacito, una fuente más, pero no significa... ¿Por qué? Vamos a ver, aquí han habido 5 proyectos de financiamiento del licor, de la publicidad en el licor. 2 están archivados, uno está ahí dando vueltas desde el 2021 y en ese momento digamos que hay 2 activos. Uno de una diputada de la Unidad, Daniela Rojas. Daniela Rojas, que deja la libre el tema del financiamiento, ¿verdad? Hay un artículo muy pequeñito y ahí le agregaron algo más para rescatarlo con el tema de la niñez. Lo que pasa es que la Sala Constitucional, los primeros 2 se los trajo abajo. Uno era porque era en general para el fútbol y el otro para el alto rendimiento a través del Comité Olímpico, porque lo que dice la Sala Constitucional es que la exposición de publicidad para niños y niñas es muy grande y los beneficiarios de lo que se recaude por el tema son muy pocos. ¿Qué significa esto? En los 2 primeros era para el fútbol, en el segundo era para el alto rendimiento. ¿Cuántos deportistas de alto rendimiento hay en Costa Rica? 1,000, 1,200, póngale mucho, ¿verdad? Yo no creo que hayan 100, pero pongamos 1,000 y resto. Pero la exposición que se hace en televisión, los que reciben la publicidad abierta, va a ser niños y niñas y jóvenes, que son los que ven más televisión. Entonces la Sala Cuarta dice que eso no puede ser, que el interés del niño está por encima de ese interés de ese grupo pequeño.
Entonces, con el planteamiento de la diputada Daniela Rojas, de queda la libre. Y entonces, y beneficia, si usted lee más el contexto, casi está hecho para el fútbol. El de doña Rosaura Méndez le cambiamos, porque yo pues, ayudé a redactarlo, y entonces creamos un fondo común, ¿verdad? Por supuesto que a los equipos de fútbol no les gusta mucho. Le voy a poner un ejemplo hoy para que todo el mundo entienda. Si al Deportivo Saprissa, X cervecera, le da 100 millones de colones por patrocinio del pecho al año, 25 van para ese fondo común, para utilizarse en proyectos para la niñez costarricense. ¿Cómo? A través de los comités cantonales, que es el brazo ejecutor que tiene este país. Es que de todas maneras, don Luis, si llega patrocinio de licor, va a ir a la Liga o a Saprissa. Claro. O Herediano en su defecto. Claro, pero ellos lo quieren entero. Entonces, al final, o la federación lo quiere entero, el patrocinio. Pero no es mejor algo antes que nada. Claro, ese es el punto. Pero además hay una responsabilidad social de los equipos. Es que si usted me dice a mí que es que lo estamos metiendo como esto del tránsito, que la plata va a la caja única del Estado y al tránsito no le queda pero ni para comprarse una boina de las que usan, entonces al final de cuentas no se vale. Pero aquí sí va un fondo común que va a administrar el ICOER y va para todos los comités cantonales, no para las federaciones, para los comités cantonales para que sea la parte recreativa de niños y niñas a las que se beneficien. ¿Y eso funciona siempre con el patrocinio del alcohol así? En cualquier, no solo, digamos, existe el patrocinio hoy de licor en otras áreas de entretenimiento, digamos. No. ¿Y existe ese fondo? No. ¿Por qué en el deporte sí? Porque lo que está diciendo la Sala Constitucional es que la exposición va a ser para niños y niñas. Le voy a decir un dato Es que más. el deporte está hecho exclusivamente... Es que esas son las cosas Pero que yo... no hay exposición. Porque yo voy a la calle, Eso te iba a decir. veo esos carteles y digo, esos no están hechos especialmente para niños. Pero si yo voy al Ricardo Saprissa, si voy al Morea Soto y tienen ese cartel, está prohibido. Claro, pero entonces ahí, porque la ley de licores lo prohíbe y porque hay otra ley que prohíbe eso. Pero le voy a decir una cosa que es, vamos a ver, cuando uno oye a los diputados hablando de esto, se hace una pregunta. Ustedes tienen una cablera. ¿Cuántas familias en Costa Rica tienen cablera? Y entonces en el 2016 era el 67% de la población de Costa Rica que manejaba con cable. En este momento debe estar en un 70, 75. ¿Qué es lo que significa? Que en televisión abierta tenemos un 25%, lo menos. Y resulta que en las cableras nos vivimos viendo todos los partidos de la Champions y todo lo que usted quiera de ahí cerveza. Entonces cuando yo oigo a Jafet de la doble moral, yo ya no me voy ni al cannabis. Es que al final de cuentas nuestra sociedad está recibiendo eso y lo reciben los niños y las niñas. Entonces no podemos ser más papistas que el Papa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Sacarle un poquito a esa publicidad que de todos modos ya la hay. Exacto. A través de las cableras y del televisión satelital y sacarle un poquito para retribuirle a los niños y las niñas que dice la Sala Constitucional que son los que se exponen más. El tema es que yo lo entendería como usted dice, si fuese solo internacional en Costa Rica no se hace en ningún ambiente, yo te digo, bueno, es que nadie lo hace. Pero en Costa Rica sí se hace. Claro, simplemente por supuesto. el deporte tiene, hoy no se puede, y si viene hay que donar, usted me dijo cerca del 25%, Sí. cuando nadie más lo hace. Entonces digo, entrarán recursos, pero lo vas a tener que empezar a dividir. Y no va a ser para todos. Y ahora hablando del tema de la cannabis, yo creo que eso no es tanto negocio, no hemos visto todavía tanta publicidad. No, y no se lo puede que habría comparar. que ver es cuánto puede involucrarse el tema de CBD para la rehabilitación de los jugadores, como sí estamos viendo en otros deportes. A mí me gusta mucho la NFL y estamos viendo que algunos jugadores, después de mucho contacto, mucho choque, como es el fútbol americano, sí reciben tratamientos médicos de CBD o de algo de cannabis, ¿no? Sí, pero además les digo, esto del tema de la publicidad en licores no va a salvar ni al fútbol ni a las demás disciplinas. Va a ser una fuente más. Eso yo lo tengo clarísimo. Aquí, este país es muy pequeño y además tenemos un problema. Hay más o menos un monopolio de la empresa que tiene toda la cervecería aquí en este país. Se lo va a poner así y se lo va a poner sobre la mesa, porque de hecho Jafet lo dice. ¿La cervecería realmente va a estar interesada en un proyecto de ley de este tipo? No, si usted me está haciendo una pregunta, yo le voy a decir que no, históricamente. ¿Por qué? Porque es la que tiene el monopolio, no solo la cerveza nacional, sino toda la mayoría de las marcas extranjeras. Entonces, ¿para qué me va a interesar a mí hacer publicidad de lo que yo ya tengo como propio?
Hay otra empresa que salió nueva y ellos dicen que estarían dispuestos. Pues es una empresa, no nueva, pero en el tema del alcohol es bastante nueva en cuanto posiblemente a ingresos, ¿verdad? Pero por eso les digo que esto no va a ser la panacea ni del olimpismo, ni del deporte de alto rendimiento, ni del fútbol, ni nada. Se va a beneficiar más el fútbol. ¿Por qué? Sencillamente porque el fútbol es el que se expone más en la televisión y en la radio. El 95% de este país es futbolero. Entonces, una muchacha como Yocasta podría beneficiarse con algo, un anuncio por ahí, ¿verdad? Pero son los menos, porque cuando hablamos de un torneo centroamericano de atletismo, ¿a usted que le gusta el atletismo? Montenegro, ¿cuánta gente llega al Estadio Nacional? ¿Quién transmite? Transmitimos en vivos una que otra vez, ¿verdad? Entonces, al comerciante, al dueño de la empresa, ¿qué es lo que le interesa? No le interesa el deporte. Y más si tiene, como le decías interesa vos, su publicidad. y más si decías como vos que tiene casi que un mercado cautivo del consumo. Entonces yo te iba a preguntar, relacionado con esto que te interrogaba Monte y esta cuestión, ¿vos creés que no haya prioridad en la corriente legislativa para tratar el tema tiene que ver con un bloqueo y un lobby de parte de las empresas? Vamos a ver, yo recientemente, hace 15 días, fue el Congreso del Deporte, aquí que hace el ICODER. Y entonces yo coordiné la mesa de las fuentes de financiamiento y por supuesto que sé la mayoría de los proyectos que están en la Asamblea Legislativa. Todos están en la Comisión de Asuntos Sociales. Eso va a entrar en febrero, porque hay que esperar que pase lo del gobierno. Está lejísimos en la orden del día. Está en febrero. Pero además tenemos dos. Pero se han querido juntar los dos y hay una de las partes que no quiere sentarse. Entonces es muy difícil porque ¿cuál de las dos mueve más? Eso es una cuestión de fracciones a veces. El de Rosaura Méndez tiene el respaldo de 19 diputados de Liberación, en principio. El de la licenciada Daniela Rojas, creo que son 8 o 9 los diputados de la unidad. Yo soy del criterio de que en esto hay que sentar todas las partes. Nosotros en algún momento nos reunimos con don Osael en la Asamblea Legislativa, pero yo siento que él, por eso les digo que están más casados con el de Daniela, claro, porque el de Daniela le entra plata al equipo de fútbol íntegra. Los proyectos nuevos, viejos, por ejemplo, el primero hablaba de un 20% de impuesto. Aquí no se pueden poner más impuestos de los que hay. Entonces no se puede poner, por eso es que hablamos de un fondo, porque no es un impuesto, es algo que van a depositar el equipo del Saprissa, la Alajuela, o Heredia, o Cartago, el que sea, en el ICODER, y el ICODER lo administra. No va a entrar a la caja única del Estado, que es lo que no queremos, para que no se diluya, ¿verdad? Pero si usted me dice a mí, pregunta concreta, ¿cuál de las dos va a salir? Yo lo que diría, lo que yo creo, es que las dos se deben de sentar y hacer una sola, y que la Asamblea Legislativa, le dé empuje a esto. Sin embargo, aquí hay otro problema que no hemos tocado, que son todas las instituciones de salud. Eso te iba a decir. Están en contra, ¿verdad? Sí, porque te iba a decir que hay como una lectura lineal entre patrocinio, por ende es nocividad para la salud, porque casi que es una cuestión de causa y efecto, y incluso se ha avanzado más allá en leer patrocinio, salud alcohólica, etílica, por ende violencia contra la mujer. Hay como toda una cuestión de causa-efecto casi que lineal. ¿Cómo lo evaluás vos eso? No hay un estudio científico primero que lo diga. Eso es lo más importante. No hay un estudio que diga que porque yo haga publicidad en el licor, hay más violencia. Bueno, a verlo y seguimos. Pero está circulando esa narrativa. Sí. No, eso es lo que defienden las instituciones. Vamos a ver, el Ministerio de Salud, el IAFA. Que lo del IAFA, aquí estuvieron. ¿Verdad? Todos esos van a defender eso. Hace unos 15 años, 14 años, tuve una discusión con Epsi Campbell sobre este mismo tema. Epsi defendiendo de que no se debe abrir. Pero al final de cuentas yo le digo, es que ¿cuál es el tema? Si está abierto. Lo que a veces es que queremos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Como es el dicho. Pero aquí el tema de la publicidad está abierto porque lo vemos en el cable, por Dios, es que ahí está, no lo invento yo. Y las redes sociales, que también tienen una pregnancia actual. Ni para qué. Jay, seamos claros, cuando sale el chirricha ahora en las corridas de Zapote, todo el mundo lo ve. Pero en un partido y ahí de fútbol no pasa nada. Y entonces yo puedo decir, es que es deporte y recreación, hasta eso le podría llegar porque eso es recreación, ¿verdad? Eso depende cómo. Le voy a decir que hace unos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el Estadio Saprissa, en un túnel para un partido de algo de CONCACAF, se puso el túnel de Tecate. Perdón, con Jorge Alarcón. Es correcto. ¿Y usted sabe quién denunció eso? En el IAFA, porque pusieron una denuncia. El monopolio de la cerveza en Costa Rica. La cervecería de Costa Rica. Bueno, al Olimpia le taparon el salvavidas, ¿se acuerdan?
Entonces uno dice... ¿Y al Tecatito no le taparon el apellido? No, pero al Olimpia de Sí, Honduras, en cuando- un partido con CACAF en la espalda, en Honduras es salvavidas. Se lo tacharon, yo no sé si se acuerdan. Sí, por eso. ¿No te acordás del Tecatito Corona que en la espalda le cambiaron, le tacharon? Don Luis, así puntual, ¿la cervecería Costa Rica hace lobby para que no pase el proyecto? Yo por lo menos conmigo nunca lo han hecho y yo siempre he sido un defensor de esto hace 20 años de mi vida. No sé si lo hará con los diputados, con algunos. Yo le voy a decir, mi contribución en todo este tema es ayudar, ahora que estoy ya jubilado, ayudar a la redacción de los proyectos y tratar de impulsarlos. Hasta ahí ya los diputados verán si lo hacen o no lo hacen. Yo con temas de las empresas en sí, lo que sí les digo es que uno no ha oído en ningún foro de estos, porque saben muchos, que la cervecería se presente, a decir sí o no, ¿no? Están ahí, digamos que la expectativa, pero al final uno diría, hace muchos años cuando yo era presidente del voleibol, el voleibol de playa empezaba en este país. Ustedes se van a morir de risa, lo patrocinaba una tabaquera, vamos a decir el con qué. Pero entonces no había tanto burumbum como hay ahora. Al final de cuentas, uno dice, no se puede hacer. Digamos, usted puede hacer aquí en las canchas de voleibol de playa, estas que están aquí en la sabana. Estamos hablando de playa, estamos hablando de calor, ¿me entiende? Pero aquí incluso alguien me salía, es que se va a vender. No, pues no estamos hablando de vender, aunque sucede en los estadios, ¿verdad? Todos lo sabemos, en todos los estadios hay salitas guardadas. Pero aquí no se trata de vender, es simplemente publicidad. Es decir, que yo pueda poner en mi uniforme, o que yo pueda poner en vallas, o que pueda hacer un anuncio, X y Z. ¿Qué es lo que restringe el tema de la ley? Que en el tema de los uniformes no vayan niños de 12 años, 15 años, no lleve, no puede, ¿verdad? O sea, que haya un chico que juegue en la academia de Saprissa de 12 años y utilice el uniforme de Saprissa. No puede ponerse si tiene cervecería aquí. Entonces vea toda la problemática que trae estas cosas detrás, ¿verdad? Pero yo no sé, yo lo que creo es que uno no puede atravesar tanto el caballo porque simplemente voy a decir que se va a elevar la violencia o que se va a elevar el consumo del alcohol. No hay un estudio científico que lo diga, que por la publicidad... Ahora, hay otro detalle. Si no es la empresa privada, tendría que ser el Estado. Claro. Y ahora cuando usted llegó aquí a la mesa, yo le decía a lo lejos, antes de que usted entrara aquí al programa, le decía, don Luis, yo tengo una percepción, yo tengo 20 años trabajando en esto, y yo tengo una percepción de que hoy, y usted me dirá si es cierto o no, de que el deporte hoy, las federaciones en Costa Rica cada vez son más pobres, los deportes son cada vez menos vistos, menos visualizados por los medios de comunicación, y entonces si estás hablando de que estás bloqueando a la empresa privada y el Estado tampoco, Exacto, eso te iba a decir. estás Ni por un lado ¿Qué ni por el actor, otro. qué actor entonces lo voy a al decir, final, ¿no? si no hay que volver a los filántropos, a los mecenas, pero no es la idea. Bueno, le voy a decir algo. Por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones, ahorita le voy a contestar su pregunta. Cuando hablamos de instalaciones, ¿cuál es la instalación que tenemos nosotros para jugar baloncesto o voleibol? el Gimnasio Nacional. Está cerrado. Y está cerrado. No tenemos ni instalaciones. Y, Voy a ir contestando su pregunta. Y le voy a ¿verdad? decir algo más. Y aquí eso no trasciende en los medios de comunicación. ¿Sí? No. No, y aquí yo soy de medios de comunicación y yo me pongo también la Le voy a camisa decir, vamos a Y y eso ver. no trasciende. entonces si viene una empresa, una marca de servicio y dice Gimnasio Nacional y el naming, hoy no se puede. No. Y podría potenciarse un reducto. Claro, pero entonces vea, les voy a decir. Uno, hay que a veces copiar lo bueno. En Guatemala, el deporte es un derecho constitucional como ahora lo pretendemos en Costa Rica. No es, ya se le digo, es una cuestión ya sancionada por los diputados y falta la firma del presidente. En Guatemala dice que es un derecho constitucional y le dan el 3% del PIB. Entonces se me dice, ay, en Guatemala tienen la plata para arriba y son muy malos. Tienen mejor deporte que el costarricense y tienen un 3% de por vida del PIB. Es decir, el PIB sube 3%. Entonces usted me dice, bueno, pero podríamos generar eso en Costa Rica. Es una cuestión de una reforma. Y no con un 3, yo creo que con un 2 alcanzaría. Y nos quitamos de andar buscando este tema del licor, de otras fuentes. Vean que le puedo decir de otras fuentes. Recuerden que hace unos años, ustedes estaban muy chiquillos todavía, existía el Totogol. Correcto. Okay. ¿Y qué pasó con las apuestas deportivas? Entonces resulta que estaba en la ley del deporte. Ahí estaban las apuestas deportivas. Por allá del 2010 o 2009, ¿no? Yo creo que antes de que yo fuera director,
La Junta modificó la ley constitutiva de la Junta de Protección Social y le quitó al deporte esa fuente de financiamiento. Y después decía que entonces la Junta le va a trasladar al ICODER plata de las apuestas, digamos, de las apuestas deportivas. Nunca ni hizo ningún proyecto, ni pasó nada. Y posiblemente le traslade algo, no sé cuánto es. Pero se suponía que aquello que se iba a dar era para ayudar a financiar los equipos de primera división, porque eran los marcadores que íbamos a coger para hacer la apuesta deportiva. Nunca se hizo nada. Claro, y hay un circuito de apuestas que está... Entonces la Junta se lo quita al deporte y el deporte tampoco hizo nada. ¿Okay? No hizo nada porque vieron no, pero ¿por qué nos van a quitar esto? Nosotros podemos negociarlo. ¿Qué es lo que pasa con las apuestas deportivas en Costa Rica? Si usted ve River Plate, ¿cuál es el patronato de River Plate? Perdón. Ahora está... Codere, Sí, casa de apuestas. sí. Correcto. ¿Y aquí en qué andamos? No, acá no se puede. Ok, ¿por qué no se Ni puede? siquiera se puede hacer publicidad de ¿Por qué? pronósticos. ¿Por qué? Porque está monopolizado por por la Junta de Protección Social. Y entonces el deporte es el que lleva palo. ¿Verdad? No hay. Entonces uno diría... Y te digo una cosa, a nivel de alto rendimiento cada vez, y yo lo voy a decir, tal vez usted no lo diga, porque cada vez somos más malos. Totalmente. En alto rendimiento cada Pero vez en somos todo, más malos. porque- Sí, pero si no hay financiamiento, como decía... No, y es que es el y no tema. tenés el No entrenador, tenemos sí. infraestructura. Atrasadísima. No hay una tenemos buena inversión. Ah. No se nos permiten inversiones nuevas. Nada. Entonces no tenemos fuentes de financiamiento. Entonces el deporte nuestro va para atrás. Totalmente, pero totalmente. Cuando usted entra a una federación, sálgase del fútbol, ponga la de, no sé, la de gimnasia o de voleibol, la que usted quiera. Usted llega aquí al gimnasio número 1, ahí está la Federación de Gimnasia. Y ese gimnasio está lleno de goteras. El gimnasio nacional está cerrado. Lo que hay ahí son oficinas administrativas de algunas federaciones. Pare de contar. Nosotros lo único que tenemos es el Estadio Nacional. Pare de contar. Y no fue Y Drummond ya vea, en el Mundial y de le voy a Budapest decir una cosa a ustedes solo, dos. sin Sí. fisioterapeuta. Ustedes dos que son atletas, esa pista del Estadio Nacional ya no sirve, perdón. Yo la recibí en el 2010. 5 años, tiene una pista sintética. Ya tiene 13 años. Pero dígame una cosa, don Luis, aquí estamos hablando de un Estado muy entrabado en otras cosas, o realmente hay un desinterés, o no sé, una falta de cultura deportiva en la gente que está al frente. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando entró el gobierno de don Rodrigo Chávez, aquí se hizo un trabajo, Irene le fue a preguntar a don Rodrigo Chávez, Ella me va a preguntar a mí. y aquí Y ni usted- siquiera había y- claridad sobre quién iba a ser No, ministro de recuérdese deportes, si lo iban a quitar o no. No, o sea, no, nombraron en agosto. Perdón. Y le nombraron a la vicepresidenta de la República con recargo a Munive, no me acuerdo, perdón. A el Mari apellido. Munive. Ella fue siendo vicepresidenta, la nombraron de ministra entre finales de julio y principios de agosto, por ahí, porque no había quien poner. Entonces, no hay interés. Pero no es de este gobierno, y yo aquí ya me salgo de la parte política. No ha sido prioridad para ningún gobierno de Costa Rica el deporte, y por eso es que estamos como estamos, porque mientras no sea una prioridad, entonces tenemos esa problemática. Vea, le voy a decir algo, y yo voy a hablar de la Caja del Seguro Social. En Costa Rica, en este momento, el 32%, si no un poquito más, de niños de 6 a 12 años son sobrepeso o obesidad. 32%. Esos niños, dentro de 8 años, cuando tengan 20, ¿de dónde van a ser usuarios? De la Caja del Seguro Social. Por sobrepeso, por obesidad, por infinidad que vienen de eso. Y la Caja no quiere invertir lo suficiente, porque puede hacer que invierta, entre comillas, en previsión y promoción. Y usted me dice que tiene que ver con el deporte. Tiene que ver con el deporte porque estamos hablando de la salud, porque estamos hablando de nuestra niñez. ¿Qué hace el Ministerio de Educación por eso? Juegos estudiantiles, pero perdón, ¿de qué estamos hablando? De los juegos estudiantiles. Eso ha sido, el Ministerio de Educación agarra 5 pesos, se los da al ICODER para que el ICODER ejecute, y después cuando vienen los Juegos Centroamericanos todos quieren montar en el avión para ir a los Juegos Centroamericanos, pero tenemos que ir a ver si el señor que da en la escuela allá de Punta Burica tiene una bola de fútbol, aunque sea para hacer actividad física, no la tiene. Entonces, ¿cómo nosotros, como Estado, pretendemos? No pretendemos. Hay una política muy bonita que tienen ahí en el ICODER, que hicieron hace como 2 años, una política nacional. Yo les digo, perdón, eso es un saludo a la bandera, perdón la expresión, pero una política pública tiene que ser vinculante, tiene que vincular a la Caja del Seguro Social, al MOP, al Limbo. Usted me dice, ¿el Limbo por qué? Porque el Limbo hace casas y nos puede dejar zonas verdes para hacer polideportivos o cosas de esas multiusos. Pero no pasa nada. Sí, es integral. Lo que está Claro, planteando es que por hay supuesto. integralidad de diferentes Pero estamentos. entonces, cuando ustedes me preguntan a mí que cómo está el deporte de este país, mal.
Y si usted me pregunta a mí que 40 años después de estar en esto del deporte, me siento frustrado porque mi historia ha sido tratar de ayudar en todo este tema del deporte. Yo a esto del Congreso me llaman de Licuder y yo con mucho gusto y si interesado, y la diputada Rosaura Méndez me llamó para que le ayude con todo este tema. Pero por ejemplo, voy a darle un toquecito. Hay 2 proyectos para modificar la ley del deporte. Una dice, creo el Ministerio del Deporte, y otra dice que creo una presidencia ejecutiva. ¿Qué es lo que necesita este país? Cualquiera de las 2. Lo que necesitamos es plata. Plata para financiar el deporte como corresponde, para que nuestros entrenadores, nuestros dirigentes se capaciten y puedan transmitir eso a todos los niños y las niñas de este país. Don Luis, ¿y por qué usted sigue afirmando de que el patrocinio de licor no va a salvar el deporte, cuando los estudios hablan de que muchos clubes deportivos, incluso deportistas, pueden estar ganando un 10%, un 20% proveniente de estos ingresos? Pero ¿cuánto en este país? Vamos a ver, cuando yo hablo de publicidad, y perdón que haga comparaciones, hay una bebida gaseosa. Entonces la pasamos aquí en televisión. ¿Cuántos ticos la vemos? Pegado usted en la selección de Costa Rica y jugando bien. 1 millón. Ok. Entonces la pasa en México. ¿Cuánto hay? 50 millones, 40 millones. Entonces la publicidad, lo que genera para los equipos, por eso jamás nos podemos comparar el fútbol de este país, que la gente a veces pretende compararlo con el de México. Jamás, porque no tenemos la infraestructura ni la capacidad de mercadeo o de patrocinadores para el tema del fútbol. Entonces, cuando yo hablo de que el tema del licor, de la publicidad en el licor, no va a ser la panacea del fútbol ni del deporte, es porque lo que va a generar en 2 o 3 equipos que quieran meterse, entre comillas. No, yo creo que se va a generar en todos, pero el porcentaje sigue siendo el mismo. Si un porcentaje de Saprissa es de 1 millón, el 10%, 20% es eso. Si un patrocinio de un equipo, digamos, un poquito de menos renombre, como Grecia o de segunda división, gana 100.000 colones, sigue siendo el 10%, es 10.000 colones más. Sí. Ese es el tema. Sí, no es que va a ganar lo mismo un equipo que ocupa las últimas posiciones que Saprissa de la Liga, que sabemos que tiene otro grado de popularidad. Pero como dice Montenegro, también se puede hacer un bloque unido y que decimos, bueno, agarramos el patrocinio de licor, lo dividimos entre los 2 equipos y obviamente ahí lo dividís con temas de popularidad o de meritocracia, ¿no? Claro. Porque digo, no vas a pagarle lo mismo a un Saprissa que tiene un 40% de aficionados en el país a un Grecia que raramente llena el estadio. Cuando usted llega, yo estuve en la UNAFUT, la última vez creo que estuve, no sé, de vocal o de fiscal. Cuando usted llega al fútbol de este país y se sienta con los dirigentes de este país, vamos a ver, cada uno defiende sus intereses y no ven el fútbol global. En España, en la Liga Premier, el tema de la televisión lo maneja la liga, no los equipos. Porque en todos los equipos pasa eso. Yo como tengo el 40% de la población que me está viendo, entonces yo tengo que tener más plata. Y eso decía el Real Madrid y el Barcelona en España. Al final accedieron, porque vamos a ver, Grecia, o Guanacasteca, o ahora que subió Santana, los equipos los otros grandes, entre comillas, los necesitan, si no, no hay campeonato. Entonces tenemos que ponerlos a subsistir correctamente. No, por eso decía, yo hablaba de un tema de porcentajes. Obviamente que el Real Madrid y Barcelona tuvieron que bajarse, pero siguen ganando más. Claro. Lo mismo que pasa el Manchester City, el Liverpool y el United. Entonces, tenés que hacerlo así, igual con el tema de la publicidad en general. ¿Quién debería manejar la publicidad? Perdón que ya me salí del tema del deporte, la publicidad de los equipos de fútbol, la UNAFUT. Correcto. Pero resulta que, con todo el cariño para todos los dirigentes de la UNAFUT, pero es que ya la UNAFUT nunca ha servido para nada. Perdón, es un saludo a la bandera, porque ni el calendario hacen, porque le pagan a una empresa para que lo hagan. No tienen el tribunal disciplinario porque lo tiene la federación. Lo que tienen es competición. Y unas ligas menores que más o menos, ¿verdad? Y no tengo nada contra la UNAFUT, pero el tema es qué hacemos. ¿Qué hacemos por el deporte de este país para buscar fuentes de financiamiento que ayuden a todos en general, ¿verdad? Cuando uno oye que el equipo de Heredia se retira y después sale a la luz que es que posiblemente la caja del Seguro Social anda detrás de los equipos femeninos. El otro día tuve una discusión con alguien y le decía, es que es muy fácil decir que queremos profesionalizar el equipo un equipo femenino. Es que es muy fácil decirlo. Es que profesionalizar no es que yo le pague a Montenegro salario. No, entonces resulta que usted tiene que hacer cálculos, siendo un equipo femenino. Tengo, póngale que 25 jugadoras a $1 millón, estoy tonteando.
Pero al equipo de fútbol no le cuesta el $1.000.000 que le pago a la jugadora. Le cuesta $1.350.000 con las cargas sociales. Ahora multiplícalo por el número de jugadoras. Y usted me dice si un equipo de fútbol femenino, y no tengo por supuesto que defiendo a las mujeres, históricamente lo ha hecho, si tenemos la capacidad de un equipo femenino para tener una planilla de esas. Y por ahora solo contó las jugadoras, porque necesita muchísimo más que eso. Ustedes lo saben, los que estamos en el fútbol. Entonces no podemos hablar de profesionalismo nada más del salario. El profesionalismo tiene que ir más allá, tiene que ir al psicólogo, al médico, al abogado. Es que en este país, los abogados que llegamos al deporte, entonces los que llegan al fútbol a veces llegan, no quiero usar palabras muy duras, se llegan a tener presencia, ¿verdad? Porque les dan unas entraditas para ir al estadio y aquí y allá. No. El derecho deportivo es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque desde que usted tiene personalidad jurídica, usted necesita actualizar su personalidad jurídica, tiene que irle a pagar a un abogado para que le actualice. Entonces yo, dentro de la planilla, a mí me decían, es que no pagábamos la caja del Seguro Social hace 20 años. Sí, pero es una realidad que hay que pagarla, tienen que presupuestarse en cualquier equipo. Entonces, cuando hablamos del fútbol, de otras disciplinas, o del femenino, o del deporte, del baloncesto, por ejemplo, entonces, pero es que hay planillas de 1 o 2 equipos. Y entonces al final pasan como viáticos, entre comillas, porque hay algunos que no son viáticos. Pero el deporte de Costa Rica es amateur, todo. Pero entonces cuando usted oye, es que queremos ser más profesionales, por supuesto que qué bonito tener, pero no tenemos la capacidad, la solvencia económica para ser profesionales, o no la tenemos. Porque nada más no es la jugadora, como vos decís, es el entorno de ese equipo que todos necesitan. Cuando usted me habla a mí, Montenegro es presidente de la Federación de Atletismo, y Montenegro se dedica todo el día al atletismo, hay que pagarle un salario. Es que no tiene nada de malo que sea yo presidente de una federación y me pague un salario si estoy a tiempo completo. Sí. Pero aquí nuevamente volvemos a lo que decía Javés de la doble moral. No, es que tiene que ser voluntariado. No, eso fue hace 20 y 30 años. Nada que ver. A cada dirigente hay que pagarle para que no le meta perdón las palabras que voy a decir, no le meta la mano al queso. Tenemos que ser, con cada presidente que está a tiempo completo en cada federación hay que pagarle un salario.